menos 11 muertos ha dejado la jornada de protestas en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Representantes del Comando Zamora 200 calificaron la Asamblea Nacional Constituyente como una victoria para el país. 10 países han declarado que rechazan y no reconocerán los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que otras naciones como Bolivia, Nicaragua y Ecuador han dado sustento a la elección convocada por el presidente Nicolás Maduro. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Les saluda Cruzmila Ramos y comenzamos de inmediato la revisión de las informaciones más importantes del día de hoy. A esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero Harley Monseguilman, quien se encuentra en la sede del Consejo Nacional Electoral para saber más detalles sobre el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. Harley, buenas noches, adelante. Hola Cruzmila, muy buenas noches para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Así es, estamos acá esperando justamente declaraciones de la rectora principal, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que justamente dé los detalles de esta actividad que se llevó a cabo el día de hoy en el país. Estamos entonces esperando los resultados de este proceso electoral en Venezuela. Quien declaró más temprano fue la vicepresidenta del Poder Electoral, la rectora Sandra Oblitas, y ella aseguraba que este proceso de elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente se realizaron en el marco de la Constitución, es decir, que contó con todos los aspectos legales y técnicos. Escuchemos entonces parte de sus palabras. Tenemos que informar, reiterar que este proceso que hoy estamos celebrando cumple todos los extremos constitucionales, legales, técnicos y operativos que han estado establecidos. Es un proceso electoral que ha sido convocado en el marco constitucional, tal como me lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Escuchamos entonces declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblitas. Quien también estuvo en la carpa dispuesta para la prensa fue el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, quien justamente criticaba, aparte de las condiciones en que se realizó este proceso electoral, también decía que el día de hoy debió haberse realizado una consulta para que los ciudadanos determinaran, dieran a conocer al mundo si estaban de acuerdo o no con un proceso de Asamblea Nacional Constituyente y no la elección de los constituyentistas. Escuchamos entonces parte de sus palabras. Lo primero que quiero señalar hoy, no debimos estar celebrando la elección de los constituyentistas, sino la convocatoria por el pueblo venezolano de conformidad con lo establecido en el artículo 347, con una pregunta muy sencilla: ¿está usted o no de acuerdo con la convocatoria a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente? En el marco de los principios de progresividad, hoy debimos estarle preguntando si los venezolanos estamos de acuerdo en impulsar un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Respecto a las declaraciones del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, se refirió la vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, y las catalogó como unas declaraciones netamente políticas. Esperamos entonces que baje justamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, para que ofrezca los detalles de este proceso. Cruzmila, si tienes alguna interrogante desde los estudios. Muy bien, Harley, queríamos aprovechar de preguntarte si aún nos escuchas. Bueno, la pregunta que se hacen todos los venezolanos para esta hora: ¿se tiene algún estimado de para qué momento de la noche se tendrán los primeros resultados de esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, Cruzmila, más temprano la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, había dicho que justo 3 horas después de que se cierre la última mesa, el Consejo Nacional Electoral ofrecería un boletín, el primer boletín oficial con los datos, los primeros resultados de esta jornada de este domingo 30 de julio.
nosotros pudimos presumir, porque no tuvimos información certera, que las mesas se cerraron a las 7 de la noche, cuando se cumpliría entonces esa hora que el mismo Consejo Nacional Electoral había extendido para que las personas que se encontraban en la cola entonces terminaran de ejercer su derecho. Esto quiere decir que si a las 7 de la noche se cerró la última mesa, ya sería a eso de las 10 de la noche, entonces dentro de tan solo minutos sí se cumple lo que había ofrecido la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Se estaría entonces conociendo quiénes son estas nuevas personas encargadas de modificar la Carta Magna de 1999. Cruzmila. Gracias, Harley. Bueno, estaremos atentos acá en el estudio de la información que continúe generándose en la sede del Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, pues revisamos otras informaciones. Los representantes del Comando Zamora 200 calificaron la Asamblea Nacional Constituyente como una victoria para el país. Asimismo, expresaron que con ella harán justicia. Cristel Chopite nos trae los detalles. Nosotros hacemos este contacto desde la sede del Comando Zamora 200 por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que se llevó a cabo este 30 de julio en el país. Hace minutos ofrecieron declaraciones tanto el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, así como diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, así como el jefe de propaganda de este Comando Zamora 200 por la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que en esta elección deberían ser escogidos 545 constituyentistas, quienes 72 horas después se instalarán en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar sus declaraciones. Ahora nosotros vamos, como siempre lo hemos dicho, pues vamos en una fase de contraofensiva. Es la Asamblea Nacional Constituyente un punto de inflexión. Invitamos a todos los venezolanos, venezolanos de cualquier signo político, súmese a la Asamblea Nacional Constituyente. Así usted no haya votado, aquí van a estar abiertas las puertas para que cualquier venezolano haga sus aportes. La suerte está echada. Tenemos constituyente, tenemos patria buena, tenemos justicia, tenemos paz. Ha sido una jornada emocionante. Nosotros con esta información retornamos el pase a la emisión estelar del noticiero. Muy bien, 11 personas han muerto en 5 estados diferentes durante las manifestaciones antigubernamentales que se han generado en las últimas 24 horas en el país. 8 de ellas ya tienen fiscales del Ministerio Público asignados para investigar los hechos. 4 personas en Mérida, 3 en Táchira, 2 en Lara y 1 en Sucre. En la entidad merideña, el epicentro de las protestas se inició en la localidad de Chiguará, donde en altas horas de la noche cayeron por impactos de bala Hiraldo Gutiérrez y Marcel Pereira, ambos de 38 años. Luego de las protestas, otros 2 cadáveres fueron hallados con impactos de bala en la parroquia Jacinto Plaza de la entidad, específicamente dentro de la unidad educativa Simón Rodríguez. Este caso está siendo investigado por la Fiscalía número 13 del Estado Mérida. También en los Andes venezolanos, pero en el estado Táchira, 3 manifestantes han muerto en las últimas horas. En este caso se trata de 2 menores de edad. El primero fue Luis Ortiz, de 17 años, quien cayó en la población de Tucapé, producto de un disparo. Otro de 13 años que recibió un impacto de bala en la cabeza mientras manifestaba en la localidad de Capacho Viejo. Y el tercero fue un guardia nacional de nombre Ronald Ramírez, quien fue impactado con un disparo en el pómulo izquierdo en el Liceo Militar Jauregui de La Grita. Por otra parte, en el estado Lara se registró la muerte de Luis Zambrano, de 43 años, y Juan Gómez. El primero, un deportista que manifestaba en el sector El Obelisco de Barquisimeto, cuando luego de un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad recibió un disparo en el cráneo, y el segundo, un hombre de 32 años que cayó en la parroquia Aguada Grande del municipio Urdaneta. Para el caso de Luis Zambrano fue comisionado el fiscal 21 de la entidad larense. La víctima número 10 corresponde al oriente del país y ocurrió en la ciudad de Cumaná del estado Sucre. Allí fue asesinado el secretario seccional de Acción Democrática, Ricardo Campos, de 30 años, tras recibir un impacto de bala mientras manifestaba en el sector Vela de Coro. El Ministerio Público ya se encuentra realizando las investigaciones bajo la designación del fiscal 8 de la entidad sucrense.
Un joven de 25 años fue asesinado en las cercanías de un centro electoral en el sector San Isidro de Maracaibo. Nuestro corresponsal Lenin Danieri nos trae los detalles. Representantes de la organización política Un Nuevo Tiempo informaron sobre la muerte de Miguel Urdaneta, de 25 años de edad, hecho ocurrido en el sector San Isidro de la ciudad de Maracaibo. Al parecer, Eloy Oxiso junto a otras personas estaban muy cerca de un centro electoral cuando llegó un grupo de motorizados y les disparó en reiteradas oportunidades. De hecho, algunos de los vecinos culpan a grupos motorizados armados que han estado circulando por distintos puntos, no solo de ese sector San Isidro, sino de la ciudad de Maracaibo, donde han sido vistos inclusive esgrimiendo armas de fuego. Representantes de la Policía y de la Fuerza Armada Nacional reiteraron que han estado desplegados desde muy temprano, tratando de restablecer el orden público en los lugares donde se están realizando este tipo de protestas. De hecho, a esta hora se están llevando a cabo manifestaciones en 4 puntos distintos de la ciudad de Maracaibo, donde se han registrado alteraciones al orden público, inclusive daños materiales a instituciones públicas. Desde Maracaibo, Lenin Danieri, Televen. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana fue asesinado en La Grita, estado Táchira. Hoy han asesinado a un guardia nacional en una instalación militar, en un liceo militar, en La Grita. Lo han asesinado con un arma de fuego. Y han habido otros hechos de violencia, que se están investigando las circunstancias en que se dieron. El ministro pidió al sector opositor que frene los llamados a las Fuerzas Armadas, pues alegó que su actuación siempre ha estado en el marco constitucional. Entonces yo sigo haciendo un llamado para que dejen de estar haciéndole llamados a la Fuerza Armada. Ya tenemos suficiente conciencia del papel que hemos venido jugando estos 18 años, estos últimos 18 años sobre todo. El ministro aseguró que la Defensa Militar junto al Ministerio Público trabajarán para investigar los hechos de violencia que se dieron hoy en el país y que han dejado más de 10 muertos. El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, rechazó la realización de los comicios de la Constituyente y repudió las declaraciones de los miembros de la Fuerza Armada Nacional relacionadas con las muertes ocurridas durante la jornada de hoy. Por encima de los boletines, con lo que aconteció hoy, Venezuela como país puede apreciar y contrastar la jornada exitosa, en paz, promovida por la inmensa mayoría del pueblo venezolano el pasado 16 de julio y contrastarla con el evento, con la masacre y con los sucesos que hubo en el día de hoy en la fulana Constituyente para la Paz, a la que hizo muchas veces referencia a Nicolás Maduro. Hemos presenciado y escuchado con estupor declaraciones de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que han señalado que no se puede atribuir a ningún cuerpo militar las 16 muertes del día de hoy. El gobernador de Miranda también habló en nombre de la unidad y convocó una jornada de protestas para las 12 del mediodía de este lunes en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y para rendir honor a los caídos. Ningún venezolano ha tenido por qué haber caído en estos meses por exigir que se respetara la Constitución y por querer tener un mejor futuro. Así que mañana a partir de las 12 del mediodía habrá una jornada de protesta en todo el país contra lo que fue la masacre el día de hoy y contra este proceso fraudulento que el gobierno seguramente en pocas horas va a querer decir que votaron millones y millones. A las 5 de la tarde en todo el país también se van a hacer actividades por las personas que hoy fueron asesinadas. Y esto preparándonos todos a lo que va a ser la movilización a la ciudad de Caracas de todos los venezolanos. Ambos dirigentes aseguraron que la jornada electoral del día de hoy tuvo un bajo porcentaje de respuesta por parte de los electores. Entre manifestaciones y bombas lacrimógenas se llevó a cabo el proceso de consulta a la Asamblea Nacional Constituyente en el estado Zulia.
Los enfrentamientos se reportaron en varios de los municipios, siendo los de Maracaibo los más fuertes. En el sector Belloso, el Ejército y Guardia Nacional se enfrentaron a manifestantes durante horas. Nuevamente los vecinos, sin participar en la protesta, se vieron involucrados. No respetan ni adultos ni niños. Yo soy una señora enferma. Me desmayé y todo porque yo sufro hasta de tiroides. Niñitas aquí desmayadas. El Zulia tiene la población electoral más grande del país, con más de 2.200.000 electores. Los que participaron se distribuyeron en 1.300 centros electorales, donde la afluencia de personas en relación a consultas recientes fue baja. Los que impulsan la constituyente consideran que la oposición comete un error al no incluirse. Pudieron haberse inscrito. Ya en una ocasión dijeron que no iban a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional funcionó sin ellos. La Asamblea Constituyente obviamente los va a tomar en cuenta, pero que ellos cambien la actitud. La semana entrante promete. La Asamblea Nacional anunciará la designación del nuevo CNE y otros poderes. La Constituyente hará lo mismo. Todo esto en medio de una conflictividad que aumenta con el pasar de los días. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. 10 países han declarado que rechazan y no reconocerán los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que otras naciones como Bolivia, Nicaragua y Ecuador han dado sustento a la elección convocada por el presidente Nicolás Maduro. En las últimas horas, los gobiernos de Estados Unidos, España, Canadá, México, Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Costa Rica y Chile han emitido comunicados en los que expresan el desconocimiento de los resultados de la elección de la Constituyente y han calificado el proceso como un camino seguro para el agravamiento de la crisis. También le han enviado un mensaje al gobierno venezolano lamentando que no se escuchen los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, y que se haya proseguido con un proceso electoral que, a consideración de estas naciones, no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de Venezuela. Por su parte, el gobierno venezolano ha recibido el apoyo de Bolivia, Nicaragua y Ecuador en cuanto a la realización de los comicios en los que se eligen 545 constituyentistas para redactar una nueva constitución. Además, el presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la posición que han tomado otros países y que, a su juicio, desconoce la soberanía de Venezuela. Elenis del Valle Rodríguez, una de las 33 magistradas juramentadas por la Asamblea Nacional, entró este sábado a la Embajada de Chile en Caracas, donde recibió protección, según informó el gobierno chileno. El embajador de Chile en Caracas, Pedro Felipe Ramírez, indicó que la magistrada se encuentra protegida políticamente en calidad de huésped. Así lo informó el canciller chileno Heraldo Muñoz a través de su cuenta de Twitter. Hacemos nuestra primera pausa en esta emisión estelar. En breve volvemos con más información. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, rechazó la legitimidad de los resultados de la elección de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Al tener más de 7,5 millones de venezolanos asumiendo con convicción y coraje la decisión de decidir lo que Nicolás Maduro y el CNE querían quitarles como derecho, el día de hoy es la continuación de ese proceso de desobediencia, porque es claro y evidente que esa constituyente es un fracaso evidente. Los centros están vacíos, la gente decidió sumarse al llamado del cambio y ya desde este instante podemos decir claramente que Nicolás Maduro parió un cadáver con este falso llamado a la constituyente. Seguimos. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, rechazó los hechos violentos en el país. Saab aseguró que el diálogo es la única salida para los problemas del país. Es un momento muy importante para Venezuela porque el día de hoy mucha propaganda se hizo previa diciendo que si se daba la elección constituyente, Venezuela podía entrar en una vorágine de violencia, de guerra, etcétera. Y estamos viendo que más allá de los casos que pudieran haberse presentado hasta la mañana del día de hoy de violencia, la gran mayoría del pueblo de Venezuela apuesta es a la paz. Por lo tanto, yo creo que instalada la Asamblea Constituyente, Venezuela debe
de manera automática entrar en un periodo de diálogo, de acuerdo, de negociación y de resultados en favor de la paz y la defensa de la institucionalidad democrática. El defensor del pueblo informó que todos sus funcionarios se encuentran desplegados a nivel nacional para evitar cualquier tipo de situación irregular que se pueda presentar en los centros de votación durante el proceso y también en las convocatorias hechas por la Mesa de la Unidad. Es la información que tenemos desde el estado de Anzoátegui. Continuamos en los estudios en Caracas. Durante la concentración de la oposición este domingo, manifestantes explotaron un artefacto que se encontraba en una bolsa de basura en la avenida Francisco de Miranda. El Ministerio Público designó al fiscal 63 nacional para la investigación de lo ocurrido. Desde horas de la mañana, un grupo de ciudadanos de la oposición se concentró en la Plaza Francia de Altamira, acatando el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a movilizarse hasta la autopista Francisco Fajardo en Caracas. Sin embargo, no pudieron avanzar de la plaza, pues la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana mantuvieron la zona bajo permanente vigilancia. En más de 10 oportunidades pasaron los efectivos lanzando gas lacrimógeno para dispersar a las personas. Pasado el mediodía, un grupo de jóvenes accionó una bomba presuntamente casera ubicada en una bolsa de basura que funcionaba como barricada en la avenida Francisco de Miranda. Al pasar, los guardias en moto recibieron la explosión directamente. Además, fueron quemadas junto a la explosión de la bolsa 4 motocicletas que se encontraban en las cercanías y fueron llevadas hasta el fuego. Por el hecho, el Ministerio Público designó al fiscal 63 nacional. Resultaron heridos 7 funcionarios quienes fueron trasladados a un centro de salud. Carolina Bigot, Televen. 5 personas resultaron heridas durante una situación irregular con 2 explosivos que fueron lanzados a centros electorales en Valle de la Pascua. Nuestro compañero José David Rondón nos amplía la información. En la población de Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante, se suscitaron 2 hechos irregulares durante el proceso comicial de la Asamblea Constituyente, donde fueron lanzadas 2 granadas fragmentarias en centros electorales que dejó 5 personas heridas. En el primero de los casos se pudo conocer que en horas de la mañana 2 personas a bordo de una moto lanzaron un explosivo hacia el centro electoral 12 de octubre, ubicado en la población vallepascuense, donde se encontraban personas para ejercer su derecho al voto, y afortunadamente el artefacto no explotó. Sin embargo, minutos más tarde en el centro de votación Carlos José Bello lanzaron otra granada que sí logró su detonación, dejando como resultado 5 personas heridas que fueron trasladadas a una clínica privada y otros al hospital Rafael Zamora Arévalo. Se pudo conocer que las personas heridas responden al nombre de Jainey Carolina Suárez, de 31 años de edad, Jorge León, 30 años, Elimar Vegas Ortega, 26 años, y Jorge Luis Ruiz, de 30 años de edad. En este sentido, una acción policial lograron una supuesta detención de 2 de los responsables del hecho. Adelante, estudios. Gracias, José David. El Ministerio Público comisionó al fiscal 25 nacional Ángel Díaz para investigar la actuación irregular en la que habría incurrido la fiscal 13 de Caracas, Yamilet Romero, quien imputó al violinista Willy Arteaga hoy sin haber sido designada para este caso. El Ministerio Público aseguró que la fiscal 13 del área metropolitana de Caracas, adscrita a la Dirección de Delitos Comunes, realizó la citada actuación sin haber recibido instrucciones de sus superiores, sin estar de guardia en flagrancia. Ante esta situación, el fiscal realizará las diligencias pertinentes a fin de determinar la responsabilidad tanto de Romero como de otras personas. El joven Arteaga fue detenido el pasado jueves 27 de julio durante una manifestación en Bellocampo y sus familiares, así como abogados, han denunciado que fue víctima de maltratos. En las próximas horas serán imputadas por el Ministerio Público 3 personas que presuntamente sustrajeron un fusil AK-130, una pistola y una máquina de votación de la Unidad Educativa Punta Azul en el municipio de Santa Rita del estado Zulia. Serán imputados Yorkis Gotera, de 29 años, César Cepeda, de 35, y un adolescente de 16 años por su vinculación con este hecho. Luego de haber sido notificado de lo ocurrido, la policía del estado detuvo a los presuntos involucrados y recuperó el armamento. Durante el enfrentamiento falleció un joven de 19 años. 2 policías municipales fueron detenidos tras el asesinato del dirigente juvenil de Acción Democrática en el estado Sucre, Ricardo Campos, durante una protesta en contra de la Asamblea Nacional Constituyente.
El director de la policía del municipio Sucre, Luis Catá, confirmó la detención de 2 de los funcionarios que reprimieron la manifestación por su presunta responsabilidad en el asesinato a balazos del dirigente de solo 30 años, cuando se encontraba muy cerca de su residencia ubicada en la calle Vela de Coro, en Cumaná. Los detenidos y sus armas de reglamento fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público como parte del proceso de averiguaciones iniciadas por el eje de homicidios del CICPC. El hecho fue repudiado por las fuerzas vivas del Estado Sucre. No pueden lavarse las manos y decirnos ahora que es un hecho aislado, que son 2 policías que se volvieron locos y dispararon. No, aquí hay una responsabilidad mayor, hay unos autores intelectuales, hay quienes están en el gobierno y están usando la policía para hacer política, como han politizado esta policía municipal del municipio Sucre aquí en Cumaná. Por otra parte, la dirigencia política del sector oficial consideró que la jornada electoral fue favorable. De aquí le mandamos un señal al mundo, que aquí Venezuela es independiente y soberana y que acá nosotros abogamos por la paz. La demostración de amor que ha dado nuestro pueblo es significativo y estamos seguros que los resultados van a ser positivos. Sin embargo, en horas de la tarde se observaron grupos motorizados recorriendo diversos sectores de la población. Desde el estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Hacemos una pausa para cumplir compromisos comerciales, pero regresamos en breve con más información. Durante el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente, el oficialismo afirmó que la jornada fue concurrida en el estado Guárico, mientras que la oposición aseguró que los centros de votación lucieron vacíos con poca afluencia de electores. El Consejo Nacional Electoral en el estado Guárico desplegó 466 centros de votación que agrupó 303 mesas para habilitar la escogencia de los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el oficialismo aseguró que la jornada fue concurrida, mientras que la dirigencia opositora destacó poca afluencia de electores. Y en Guárico pues continuamos con nuestro proceso electoral, todo se ha instalado sin ningún problema, todos los centros electorales funcionando sin ningún problema, en todos los centros fluidez. Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática en el municipio Rocio aseguró que el proceso electoral se caracterizó por la poca concurrencia de los electores. Que la evaluación que hemos hecho a esta hora es un total abandono por parte de los electores de los centros de votaciones que fueron nucleados en esta oportunidad. No entendemos por qué el gobierno decía que iban a acudir muchísimos electores. Encontramos centros como el Vicente Peña, que fue reubicado, centros como el de Los Placeres, que fueron reubicados, y aún siendo nucleados estos centros, encontramos poca asistencia. Para finalizar, el defensor del pueblo en la región, Juan Sierra, explicó que participan en la fase de votación y verificación ciudadana. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, a través de un comunicado, denunció el secuestro de uno de sus trabajadores por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. José Natera, de 55 años, prestaba sus servicios como chofer al diputado Guevara al momento de su secuestro. La madrugada de este domingo fue expuesto al escarnio tras su detención, acusándolo a través de las redes sociales en cuentas oficiales de transportar material bélico. El director de Protección Civil, Jorge Galindo, reportó que fue incendiada una unidad de transporte público en el estado Carabobo por grupos violentos. Galindo pronunció a través de su cuenta de Twitter que la unidad de transporte público incendiada por guarimberos terroristas. Y al sur del estado Bolívar resultaron abatidos 8 sujetos, presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de oro y otros minerales. Las acciones ejecutadas por funcionarios militares permitieron decomisar una importante cantidad de armas de fuego. Luego de que la SODI Bolívar número 62 recibiera instrucciones del comandante del Redi Guayana de verificar la ocurrencia de actividades irregulares en el sector San Luis del Morichal, en el municipio Sifontes, un pelotón de francotiradores se trasladó hasta el sitio en una aeronave perteneciente al Grupo 17 de Operaciones Especiales de la Aviación Militar. En el sitio avistaron un grupo de 10 sujetos armados a bordo de una embarcación en el río Chicana en dirección Morichal, El Dorado. Los hombres ignoraron la voz de alto y abrieron fuego. El saldo de este procedimiento: 8 de los 10 resultaron muertos, 2 cadáveres cayeron al río y 6 quedaron en la barca.
En el procedimiento fueron decomisados 2 fusiles de asalto modelo M4, un FAL, uno AK-47 y otro 103, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 3 granadas de mano, 16 cargadores de fusil de distintos calibres y más de 1.800 cartuchos para las armas antes mencionadas. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Nos vamos al estado Sucre. Persiste el colapso del sistema de drenaje y el deterioro de las calles Mariño y Bermúdez del centro de Cumaná. Los usuarios alertan sobre el riesgo vial por daños en el sistema de semáforos. Así como usted ve ese hueco ahí, pues hay otras partes más por aquí también cerca que se encuentran en las mismas condiciones. Y el gobierno pues pasará por aquí en helicóptero porque no se dan cuenta de ese hueco tan feo que está en el pleno centro de la ciudad. La situación de nuestra ciudad es caótica, como ustedes verán, todas las calles están llenas de huecos. Cuando llueve nos inundamos de animales, de alimañas, porque todas las calles se llenan de agua sucia, podrida, y no hay quien haga algo para solucionar este caos que vivimos. Los ciudadanos tenemos que calarnos esto todos los días. Y los huecos de la calle, la comida no alcanza, los productos caros, la gente buscando de que hurguen en la basura, hurgan porque no hace mucho vía uno. Los usuarios fueron enfáticos al señalar la anarquía desatada en el centro de la ciudad primogénita del continente americano y ratificaron el exhorto a las autoridades a honrar sus compromisos. Desde el estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Rusia ordena la expulsión de 755 diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Esta información y otras en breve en el panorama internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que 755 diplomáticos de Estados Unidos deberán abandonar su país en medio de la crisis que se ha desarrollado tras las sanciones impuestas por su homólogo norteamericano Donald Trump al Kremlin. Putin ya había advertido que Washington iba a tener que reducir su misión diplomática debido a la rusofobia del Congreso estadounidense, por lo que se indicó que Estados Unidos debería reducir su plantilla a 455 miembros, el mismo número que Rusia tiene en Washington. Más de 100 personas provenientes de varios países centroamericanos fueron hallados dentro de un camión abandonado en una carretera del estado mexicano de Veracruz. Aproximadamente 178 personas fueron rescatadas. El vehículo fue abandonado en una carretera, Matamoros, Puerto Juárez, en Veracruz. Las autoridades dijeron que algunos migrantes lograron escapar del camión cuando se dieron cuenta que los habían abandonado y buscaron ayuda de los residentes de la zona. El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, informó que han sido detenidas 4 personas involucradas en el atentado terrorista que pretendía derribar un avión con explosivos. La policía informó que uno de los involucrados fue abatido. Igualmente aseguraron que la investigación continuará y que las alertas antiterrorismo se intensificarán. Un oficial de la policía saudí murió y otros 6 resultaron heridos tras un ataque con explosivos en un barrio de mayoría chií en la ciudad de Al-Guamilla. El Ministerio de Interior informó que una patrulla fue atacada con explosivos durante la ronda de seguridad, aunque no precisaron quién perpetró el ataque ni el tipo de arma que se utilizó. Sin embargo, no descartaron que se pudiera tratar de un ataque terrorista. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, Nikki Haley, pidió a China actuar en la búsqueda de una solución a la situación con Corea del Norte, pues argumentó que es un problema que no solamente afecta al gobierno estadounidense. Estados Unidos realizará este domingo una prueba de su sistema antimisiles en Tadat, en Alaska, 2 días después del lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil intercontinental. 2 personas murieron y 3 resultaron heridas luego que un hombre iniciara un tiroteo en la discoteca Grey al sur del país. El victimario, de 34 años, cayó abatido a consecuencia de las heridas de bala ocasionadas por el enfrentamiento que sostuvo con los cuerpos de seguridad de ese país. Hasta los momentos se desconoce la causa del incidente.
En España, más de 22.000 personas han sido desalojadas en la ciudad de Barcelona después de producirse un incendio en el escenario del concierto de música electrónica Tomorrowland. Se presume que el hecho se haya generado a consecuencia del sobrecalentamiento de un foco poco después que comenzara un espectáculo pirotécnico. El incendio no dejó víctimas que lamentar. Y en Filipinas, en una operación antidrogas desplegada por la policía de ese país, perecieron 14 personas, incluido un alcalde que estaba entre los políticos a los que preside y que vinculó públicamente con el narcotráfico. El hecho se produjo durante una inspección de la policía a una propiedad del alcalde Reinaldo Parolino, que supuestamente en presencia de armas de fuego sin licencia. Y en Somalia, al menos 5 personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba. El hecho fue perpetrado por el grupo yihadista Al-Shabaab. Las personas afectadas fueron trasladadas a diversos centros asistenciales, algunas de ellas en estado grave, por lo que se teme que pueda aumentar el número de víctimas mortales. Comenzamos los Juegos Sordoolímpicos con buenas noticias. Por segunda vez consecutiva, la Selección Nacional de Baloncesto Masculina disputará la final y nuevamente ante Lituania. En esta ocasión, el escenario será Yazar Doğuspor de Samsun, en Turquía, donde los europeos llegan en calidad de invictos en 7 encuentros, mientras que los dirigidos por Miguel González solo cayeron una vez, precisamente ante los lituanos, 67-66. Y el venezolano Pablo Sandoval podría estar cerca de llegar al equipo grande de los Gigantes de San Francisco. San Francisco se hizo con sus servicios tras ser dejado en libertad el pasado miércoles 19 por las Medias Rojas de Boston y firmó un acuerdo de ligas menores. El Panda comenzó en clase A, pero poco después fue subido hasta la sucursal AAA, donde debutó hace 2 días. En esta jornada, los Gigantes llegaron a un acuerdo con los Medias Rojas para traspasar al tercera base Eduardo Núñez a la divisa patirroja, transacción que le daría una buena oportunidad al criollo para colarse en el equipo grande. 10:45 de la noche, hacemos otra pausa. Al regreso traeremos más información. Hola, soy Tibisay Robles. Bienvenido a Siempre Saludable, un espacio para conectarnos contigo y darte la mejor información actual sobre salud. Hoy hablaremos del por qué 1 de cada 10 prediabéticos puede desarrollar diabetes tipo 2. De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, alrededor de 11% de los prediabéticos pueden desarrollar en un lapso de 5 a 10 años diabetes tipo 2. La diabetes no se hereda, sino la susceptibilidad a padecerla, debido principalmente a hábitos erróneos de consumo y al elevado sedentarismo. En la prediabetes, los niveles de glucosa en sangre son mayores a los normales en un rango que va de 100 a 125 miligramos por decilitro, pero que no son lo suficientemente altos como para diagnosticarlos como diabetes. La salud es la base de nuestra vida y es una ecuación simple que debemos seguir. Conciencia, disciplina, responsabilidad, amor por nosotros mismos y los demás. Ahora conozcamos cuáles serían las medidas a implementar para reducir este porcentaje de prediabetes. Las 2 pruebas usadas en la detención de la prediabetes son: 1. La glucosa en ayunas, un análisis de sangre que mide los niveles de glucosa. 2. La tolerancia a la glucosa, que consiste en tomar una bebida con alto contenido en azúcar y posteriormente realizar un análisis de sangre que muestra la capacidad del organismo para procesarla. La prediabetes se diagnostica si los niveles de glucosa
glucosa se encuentran entre 140 y 200 mg. Para reducir este índice se debe bajar de peso a través de una alimentación balanceada, realizar 30 minutos de ejercicio al día y tomar los medicamentos prescritos. Recordemos que debemos buscar siempre la asesoría de especialistas en la salud, por lo cual estamos en contacto contigo a través de nuestro ecosistema social de salud para darte soluciones que te permitan mejorar tu calidad de vida. Muy bien, a las 10:55 de la noche hacemos un nuevo contacto con el Consejo Nacional Electoral. Nuestro compañero Harley Monse Guilliman está allí y nos trae detalles de cuál es el ambiente a esta hora. Harley, como ustedes saben, pues a lo largo de todo el día de hoy ha estado muy pendiente del desarrollo de esta jornada de elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya lo tenemos con nosotros, Harley. Buenas noches, cuéntanos. Hola Cruzmila, muy buenas noches. Te saludo nuevamente a ti y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Así es, continuamos en esta carpa que fue dispuesta por el Consejo Nacional Electoral para hacerle la cobertura bien de cerca a lo que fueron estas elecciones constituyentes 2017. El día de hoy el pueblo venezolano pues decide escoger a 545 constituyentistas quienes serán los encargados de modificar la Constitución de 1999. Recordemos además que esta elección entonces se divide en 364 en el ámbito territorial, 181 en el ámbito sectorial y 8 indígenas. Recordemos además que después de este nombramiento que realiza el Consejo Nacional Electoral, según las votaciones que se registraron en todo el país, los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente pues tomarán posesión la primera semana del mes de agosto. Para estos comicios estuvieron inscritos más de 6.100 personas que entonces optaban por estos 545 cargos, por estos 545 puestos para modificar y enterrar por completo la Constitución de 1999. En esta carpa fueron varios los pronunciamientos que se realizaron durante todo el día, uno de ellos el de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblitas, quien aseguraba que la elección del día de hoy se registró o se realizó en el marco de la Constitución, justamente con todos los campos legales y con todos los campos técnicos correspondientes para la jornada. Por otra parte, difería de esto el rector Luis Emilio Rondón. Él justamente aseguraba que estaba en el marco de la que no estaba en el marco de la Constitución esta consulta que se realizó el día de hoy en todo el país. Por otra parte, criticaba las bases comiciales en que se desarrolló esta elección el día de hoy, domingo 30 de julio del 2017. Y estamos entonces a la espera de los resultados de esta elección, Cruzmila. Así ya pues 4 horas de lo que fue el cierre o de lo que conocemos que fue el cierre oficial de las mesas de votación. Quisiéramos saber si ustedes ya tienen pues algún adelanto de lo que va a ser este primer boletín. Imaginamos que pues se conocerán pues las cifras de participación y abstención, pero además de ello quisiéramos saber si podríamos conocer esta misma noche pues algunos nombres de los candidatos que pudieran salir electos de este proceso. Bueno, tenemos que decir que no manejamos ningún tipo de datos hasta los momentos y de hecho es la presidenta del Consejo Nacional Electoral con los rectores los encargados de dar estos resultados. La presidenta del ente comicial, la rectora Tibisay Lucena, decía justamente más temprano que 3 horas después del cierre de la última mesa, el Consejo Nacional Electoral daría los resultados. Entonces... Bueno, tenemos algunos inconvenientes con la señal de la microondas desde el Consejo Nacional Electoral. Vamos a despedir por los momentos esta emisión estelar, pero por supuesto Televen seguirá muy pendiente del desarrollo de esta jornada comicial para llevarles a ustedes la información en el momento que se generen. Despedimos de esta forma la emisión estelar. Sigan en sintonía de Televen. Esperamos verlos en breve.